Queridos, que Dios los bendiga. Les doy un abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bienvenidos para participar de este tiempo de meditación bíblica y oración. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, durante el año 2020, algunos consiervos, miembros de la Alianza Cristiana y Misionera, hemos estado presidiendo este tiempo que ha sido de mucha bendición para nuestras vidas y estamos seguros también para ustedes. Y vamos a meditar en esta mañana en Santiago capítulo 4. Tengan la bondad de buscar Santiago 4 y leamos los versículos 1 al 4. Hay tantas enseñanzas aquí. Santiago, que como ustedes bien saben, es el hermano de Jesús o el medio hermano de Jesús, hijo de José y de María. Probablemente es la primera carta que se escribió entre los años 48, 49 y tiene instrucciones muy oportunas para todos nosotros, escrita para todas las tribus de Israel en la dispersión, para las 12 tribus, pero también para nosotros. Santiago se parece a Proverbios, va de un tema a otro y todos los temas muy importantes. Por esta razón es muy difícil hacer un bosquejo de Santiago. Leamos el capítulo 4, los versículos 1 al 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Dice el verso 2, codiciáis y no tenéis, matáis. Aquí matáis se refiere a tener iras, crueldad, celos amargos. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Miren, hermanos, esta carta de Santiago es escrita a los hermanos. Se repite muchas veces, hermanos míos, es para los miembros de la iglesia. Y dentro de los miembros de la iglesia o en los discípulos de Cristo pueden hacer presa fácil estos pecados. La lucha de poderes al interior de la congregación. Pedís, dice el verso 3, y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es decir, pedir para lo que no necesitamos. Esto es pedir mal. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es decir, el mundo que crucificó a Jesús y el mundo que en estos días odia al Señor Jesús. Nosotros tenemos otra vida, una vida nueva. Nuestra vida no es como la de la gente que no conoce al Señor Jesucristo. Nuestra vida se parece a Jesucristo. Y entonces hemos aprendido a vivir con contentamiento, sin codicias, sin envidia, sin iras, sin contienda, sin celos, sin crueldad. Y cuando necesitamos algo, hay que pedirlo con fe, no dudando nada. Porque el que duda, dice Santiago, es como la onda del mar o como la ola que va de un lugar a otro. Que el Señor nos ayude en estos días y que su vida, mi hermano, mi vida, refleje la vida del Señor Jesucristo. Que la gente pueda ver en nosotros la vida del Señor, la que Él vivió aquí en la tierra, y nuestra vida pueda ser un desafío para ellos, para que también busquen al Señor
como su único Salvador. El que quiera hacerse amigo de este mundo se constituye enemigo de Dios. Vamos orando para que el Señor nos ayude a vivir apartados de las prácticas mundanas, cerca de los pecadores, amándolos y predicándoles el Evangelio, pero muy lejos de sus prácticas, de sus malas costumbres. Oremos al Señor. Soberano Dios, gracias por recordarnos que el que se hace amigo de este mundo se constituye enemigo de Dios. Ayúdanos, Señor, para que vivamos como tú, perdonando como el Señor Jesucristo, amando como el Señor Jesucristo, viviendo con humildad y contentamiento como vivió el Señor Jesucristo, con mansedumbre como Cristo siempre vivió, hablando la verdad como Jesucristo dice la verdad, siendo generosos como Cristo es generoso, teniendo misericordia de la gente más pobre como tú siempre tuviste misericordia. Señor, que en todo momento nuestra vida se parezca a tu vida, que vivamos con fidelidad, con honestidad, pagando nuestros impuestos, no sobornando a nadie, sino haciendo lo que es justo y recto. Dentro del hogar, cumpliendo cada uno de nosotros con nuestro rol, amando a nuestro cónyuge, cumpliendo con la parte que nos corresponde, la esposa también respetando a su marido, cada hijo obedeciendo a sus padres y nosotros como padres no provocando a ira a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a alumbrar, a resplandecer en este mundo pagano y hostil. Esto te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Los versículos 5 al 10 del capítulo 4 de Santiago. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu Santo que vino a vivir dentro de nuestra vida cuando nos arrepentimos, Él nos selló. El Espíritu Santo es las arras, la garantía que Cristo vive dentro de nosotros. Un creyente no tiene que orar para que venga el Espíritu Santo, porque ya vino cuando se arrepintió y ya vino cuando estaban los 120 en el aposento alto. Esto fue un hecho único, irrepetible. Lo que sí tenemos que hacer es rogar al Señor que Él nos llene de su Santo Espíritu. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, y da gracia a los humildes. ¿Quién es una persona humilde? Es una persona que reconoce que todo lo que es, lo que sabe, lo que tiene, es por la gracia del Señor. Nada es por méritos personales. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dijo un predicador, resistimos al diablo insistiendo en Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, porque el doble ánimo es corazón dividido, mente dividida. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Que el Señor nos ayude en estos días de pandemia, en estos días de tribulación, que vivamos humillados delante del Señor, pidiendo que Él tenga misericordia de nosotros y de nuestros familiares, amigos, vecinos, de toda nuestra nación y también del mundo entero. Que este mundo pueda doblar sus rodillas y humillarse delante del Señor, reconociendo, confesando sus pecados. Hermanos queridos,
hay que vivir a cuentas con Dios. Si hemos pecado, hay que confesar nuestros pecados, porque el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oremos para que el Señor nos ayude a vivir en humildad, con humildad. ¿Qué es humildad? Reconocer que mi hermano me aventaja a mí en alguna área. Así también mi hermano debe reconocer que yo lo aventajo a él en alguna área. La humildad es una virtud que tenemos que cultivarla. Hay gente que es muy pobre y es orgullosa, y hay gente que es muy rica y es humilde. La humildad no tiene que ver con la situación económica, no tiene que ver con el nivel de estudios que una persona ha alcanzado. La humildad tiene que ver con un estado del corazón, una actitud del corazón. Reconocer que lo que somos, lo que tenemos, lo que conocemos, lo que presidimos, es por pura gracia del Señor y no por méritos personales. Lucifer se llenó de orgullo y quiso ser como Dios. En su orgullo quiso quitar del trono a Dios y ponerse él en ese lugar. Siempre le tenía y le tiene mucha envidia a Dios. Y bueno, este pecado también puede tener lugar en nuestro corazón si no estamos a cuentas aferrados con el Señor. Vamos inclinando nuestros rostros y sigamos en oración. Muy amado Dios, nos acercamos a ti por Jesucristo, nuestro único Salvador, siempre guiados por el Espíritu Santo. Ayúdanos a vivir en humildad. Ayúdanos a vivir en paz, porque nuestros pecados han sido perdonados. Que vivamos reconociendo que la salvación que tenemos es por gracia. La familia que nos has dado, por gracia. Somos parte de tu iglesia por gracia. Todo el que tiene una profesión la ha adquirido por gracia. Tenemos un ministerio por gracia. Servimos al Señor en una iglesia por pura gracia. Tú nos has dado hijos por pura gracia. Todo viene de tu mano generosa. Y en esto consiste la humildad. Reconocer que tú eres supremo y que nosotros somos tus hijos y que todo viene de tu mano generosa. Te reconocemos, Señor, y te amamos. Ayúdanos a mis hermanos y a mí para que vivamos siempre en humildad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te rogamos esto. Amén. Leamos los versículos 11 hasta el 12. Juzgar al hermano tiene que ver con hablar mal del hermano. Hermanos, está hablando de la iglesia, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura él la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? El juzgar aquí se refiere a hablar mal contra el hermano o hablar mal del hermano. Esto es típico. Y lo que el Señor ordena en Mateo 18, si una persona tiene alguna queja contra otra, hable con ella. Y si vemos que mi hermano ha cometido algún pecado, hablar con él. Queridos hermanos, el 80% de los problemas se pueden resolver en la iglesia si nosotros guardáramos, si hiciéramos lo que el Señor ordena. Si tu hermano peca, ve y exhórtale. Ve y habla con él.
hay algo que ves en tu hermano o tienes en tu corazón contra el hermano, hablar de manera personal, arreglar el asunto. Esto quiere el Señor. No está diciendo que no hay que juzgar con justicia. Aquí el juzgar tiene que ver con quitar la pajita del ojo de mi hermano y no mirar la viga o el tronco que tengo en mi propio ojo. Y Jesús dijo: hipócrita, quita primero la paja de tu propio ojo y entonces verás bien la basurita del ojo de tu hermano. No juzgar para que no seamos juzgados. Dicen los versos 13 al 17. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos, significa, y haremos comercio y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Acuérdense que Santiago le está hablando a la iglesia, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos o haremos esto o aquello. El contexto de lo que estamos leyendo indica que Santiago está exhortando y hablándole a la iglesia, a los discípulos de Cristo, que dicen, voy a hacer tal o cual cosa mañana, sin tomar en cuenta a Dios. Dios siempre debe ser consultado. Esto es lo que nos dice Santiago. Dios siempre debe ser consultado. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, mañana Dios mediante, si el Señor quiere, iremos a hacer tal cosa. Si Dios quiere, viajaremos. Si el Señor lo permite, el joven que es soltero y ha fijado una fecha de matrimonio con su novia, si el Señor lo permite, en tal fecha se casarán. Si Dios lo permite, el joven ingresará a la universidad. Si el Señor lo permite, se graduará. Si Dios quiere, entonces irá a tal o cual trabajo. Si es la voluntad de Dios, se construirá una casa. Si el Señor así lo aprueba, entonces comprarán un vehículo. Es si Dios lo permite. En todo momento, con Él hay que consultar. Como dice Hechos 18, 11. Vamos a buscar en el libro de Hechos, el capítulo 18, el versículo 11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra del Señor. También leamos el verso 21. Sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Si Dios quiere, dijo Pablo. Y otro texto quisiera que busquemos, por favor. Primera a los Corintios 4, 19. Primera a los Corintios 4, 19. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Si el Señor quiere. Pablo no dijo, iré mañana, sino si Dios lo permite.
hay que planificar consultando a Dios. Si hacemos las cosas sin Dios, nos irá mal. Hermanos queridos, pensemos las ocasiones cuando hemos fracasado. Hemos fracasado porque no le consultamos a Dios. Si lo hubiéramos consultado y hubiéramos orado, no hubiéramos fracasado. Vamos orando al Señor para que Él nos ayude a no juzgar, para que no seamos juzgados, y también que nos ayude siempre a buscar su voluntad. Dios siempre debe ser consultado. De esto habla Santiago, el hermano del Señor, en los versículos 13 hasta el 17. Sigamos orando a Dios. Muy amado Dios, ayúdanos, que no juzguemos, que no estemos hablando mal de ninguna persona a sus espaldas, que si tenemos algo que decirle al hermano, que lo hagamos de manera frontal y de manera sincera, transparente, porque el 80% de los problemas se podían resolver si tratáramos los asuntos de manera personal. Y ayúdanos, Señor, que no hagamos ningún plan sin consultarte. Que en serio siempre digamos con todo nuestro corazón: si el Señor lo permite, haré este negocio. Si el Señor lo permite, iniciaré tal empresa. Si el Señor así lo quiere, estudiaré tal carrera o estudiaré un grado superior. Si el Señor quiere, ingresaré a este trabajo. Si Dios así lo permite, formaré mi hogar. Señor, ayúdanos, que en todo momento te consultemos, que nada hagamos con apresuramiento, que nada hagamos diciendo yo lo haré, sino lo haré con la gracia del Señor. Si Dios así lo quiere, si Él permite, si Él aún me tiene con vida, Señor, ayúdanos. En todo momento te consultemos, que no hagamos planes unilaterales. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y los versículos 1 al 6 del capítulo 5. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Aquí le está hablando a los ricos de la iglesia. En el contexto de la iglesia es Santiago. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Esto el Señor no quiere, que una persona a quien Él ha bendecido y prosperado acumule. Si hay que guardar alguna cantidad, pero el Señor quiere que lo repartamos de manera tan especial en su bendita obra, para que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Verso 4. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, o no le han dado un salario justo, o no ha estado el trabajador con una relación de dependencia, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Hermanos queridos, hermanos empresarios que tienen a su cargo trabajadores, hagan con ellos lo que es justo y recto. Y si el Señor ha bendecido su empresa, entonces que los trabajadores también puedan disfrutar de un mejor salario y que puedan vivir ellos y sus familias de una manera digna. Esto le agrada al Señor.
Habéis vivido en deleites, dice el verso 5, sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Esto no es bueno mientras los trabajadores o las personas que labran sus tierras pasan tremendas necesidades. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Se conforma con la pequeñez que se le da, pudiendo recibir un poco más, actuando con injusticia. El Señor está en contra de los ricos avaros, pero Él ama a aquellos ricos que están dispuestos a repartir. El Señor dijo que es muy difícil que un hombre rico ingrese al reino de los cielos. Más fácil es que un enorme camello entre por el ojo de una pequeña aguja que antes un rico al reino de los cielos. ¿Y por qué? La salvación está dispuesta para todos. Lo que pasa es que la gente pobre mayoritariamente busca al Señor, pero el rico tiene su esperanza en las riquezas. El Dios de ellos, para muchos de ellos, es la riqueza. Pero hay ricos también que buscan al Señor de todo corazón. Y hay algunos que siendo pobres, Dios también los ha enriquecido en fe y también en cosas materiales. ¿Qué quiere Dios de los ricos? Que repartan, que sean generosos, que hagan buenas obras, porque las buenas obras, dice Santiago, el hermano del Señor Jesús, es el resultado de una fe genuina. La fe sin obras está muerta. La raíz de todos los males no es el dinero, sino el amor al dinero, que mucha gente rica ama, y también los pobres. El Señor prospera a algunas personas, a algunas familias, para que puedan repartir. Queridos hermanos, pronto nos vamos a morir y todo quedará aquí. ¿Para qué acumular cuando hay muchas personas que pueden disfrutar, que pueden ellos tener un apoyo en medio de esta crisis global en la que vivimos? Dice la última parte del verso 3, habéis acumulado tesoros para los días postreros, sin saber qué será, qué vendrá. Entonces vamos orando al Señor para que las personas a quienes Dios ha prosperado puedan ser generosas, que hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Vamos orando al Señor. Soberano Señor, hay personas a quienes tú has enriquecido y no estás en contra de ninguna manera de los ricos, pero tú quieres de las personas ricas, de las familias ricas, que sean generosas, que repartan, que le den un trato justo a sus trabajadores y que puedan invertir para expandir el Evangelio del Reino por todo el mundo. Hay ricos que buscan a Cristo, son muy pocos, pero también hay personas que siendo pobres, tú las has enriquecido, pero que nunca se olviden de tu gracia, de dónde tú los sacaste, quiénes eran antes y quiénes son ahora. Ayúdanos, Señor, a vivir agradecidos, porque tú nos das cada día las cosas que necesitamos. Que los hermanos que son ricos puedan ser ricos en fe y ricos en compartir, en generosidad. Esta es tu voluntad. Y te rogamos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos sobre la necesidad de ser pacientes. En el capítulo 5, versículos 7 hasta el 12. Y quiero anticipar que un autor dice que ser paciente es sufrir sin rendirse. ¿Qué es paciencia? Sufrir sin rendirse. Sufrir sin retroceder.
sufrir sin claudicar. Sufrió sin retroceder como Job. Y Jesús, el ejemplo supremo de paciencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el agricultor espera el precioso fruto de la tierra con paciencia, aguardando con paciencia hasta que reciba la temprana lluvia y la tardía. Tened también vosotros paciencia. ¿Qué es paciencia? Sufrir sin rendirse, soportar. Y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, miren que se le habla a la iglesia. No os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Sufrir con paciencia. Habéis oído de la paciencia de Job, que sufrió con paciencia. Sufrió con paciencia. Paciencia es sufrir sin rendirse. Habéis oído de la paciencia de Job, que no se rindió, y habéis visto el fin del Señor, que no se rindió, no claudicó, no retrocedió. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Que el Señor nos dé paciencia, que Él nos enseñe a sufrir sin rendirse, sufrir sin retroceder. Esto es tener paciencia hasta la venida del Señor. Si nos hacen sufrir, aguantemos con paciencia, soportemos. Hermanos queridos, hay que tener paciencia para criar a los hijos. Hay que tener paciencia para enseñar la Biblia a los nuevos creyentes. Hay que tener paciencia con aquellas personas que se nos oponen, que nos resisten. Paciencia. ¿Qué es paciencia? Sufrir sin rendirse. Es aguantar, es soportar. El Señor nos ayude a tener paciencia hasta la venida del Señor, que no le demos lugar al diablo, perdiendo el control y dándole lugar a la ira, recordando siempre que la blanda respuesta quita la ira, la paciencia, responder con paciencia, pero la palabra áspera hace subir el furor. El Señor aumente la paciencia hasta su venida o hasta que muramos. Oremos. Muy amado Dios, aumenta nuestra paciencia. La paciencia es sufrir sin claudicar, es sufrir sin rendirse, sufrir sin renegarse, sin volver atrás. Ayúdanos a tener paciencia, así como el agricultor espera con paciencia la lluvia temprana y la tardía, y espera con paciencia que el árbol, después de largos años, produzca el fruto tan anhelado. Así también, Señor, que tengamos paciencia, porque la venida del Señor está muy cerca. Ayúdanos a ser pacientes en nuestro hogar, pacientes en la iglesia, pacientes en la comunidad. Que no nos venguemos con nuestras manos. Que nuestro hablar sea sí, sí o no, no. Ayúdanos, Señor, a cumplir nuestros compromisos, los compromisos que hacemos. Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí
Ayúdanos en medio de esta adversidad, en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia. Aumenta, Señor, nuestra paciencia, que soportemos, porque esta pandemia, esta crisis, esta prueba no es para siempre. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Y el último pasaje, 5:13 al 20. Leamos, por favor. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Póngase a orar, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas, himnos, cánticos espirituales, salmos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿A qué persona se refiere de manera especial Santiago por quien hay que orar? A un creyente que está cometiendo alguna falta, algún creyente que tiene pecados no confesados y Dios le ha enviado una enfermedad, como se habla también en 1 Corintios, el capítulo 11. Y esta enfermedad lo puede llevar a la muerte. Entonces, puede pedir este hermano a los ancianos de la iglesia que oren por él, ungiéndole con aceite, pero antes de orar, que él pueda confesar sus pecados. Puede ser que la enfermedad en algún hermano o hermana sea el resultado de una vida no consagrada, de pecados no confesados. Dice el verso 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Debe primero confesar sus pecados, porque el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Miren, ese es el contexto. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Si una persona está resentida con alguien, acérquese a esa persona y hable con ella. Hable con el hermano. Hable con la hermana. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Confesar trae sanidad. Esto implica que algunas enfermedades en algunos hermanos es el producto de pecados no confesados. Pero esto no significa tampoco, no quiere decir que toda persona, todo creyente que está enfermo porque tiene pecados no confesados. En algunos casos, dice aquí Santiago, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Tenemos que orar por los enfermos que han pecado y que confiesen sus pecados para que el Señor los sane. Pero también nos toca orar por personas enfermas que están muy bien con Dios, pero que Dios se quiere glorificar sanándolos. También es necesario saber y recordar que hay personas a quienes la voluntad del Señor es no sanar. El mismo Pablo tenía un aguijón en su carne, había rogado varias veces al Señor para que lo sane y no obtuvo sanidad. La respuesta. En verso 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Él, después de la gran victoria en contra de los Baales, luego huyó porque Jezabel, aquella mujer malvada del rey Acab, lo perseguía para matarlo. Era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, miren que le está hablando a la iglesia, discípulos de Cristo.
Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, habla del creyente que está apartado y viviendo o practicando el pecado. Tiene pecados no confesados. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Esto implica que Dios lo puede librar de una muerte prematura y cubrirá multitud de pecados. Hay que buscar a aquellos que se han alejado en estos días de pandemia. Hay creyentes que tienen mucho miedo, mucho temor y hasta terror por esta pandemia. ¿Y está bien? Todos en algún momento hemos pasado experiencias así, pero hay que animarlos y hay que ayudarlos para que pongan su mirada en el Señor. Este es el tiempo de buscar a aquellos que se han enfriado un poco o que han dejado su primer amor. Y dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hay que atraer con cuerdas de amor a aquellos nuestros hermanos que están alejados del Señor. Vamos orando al Señor y orando también por los enfermos para que el Señor los sane. Y si algunos tienen pecados que confesar, que lo hagan en este momento. Oremos con fe al Señor. Soberano Dios, nos acercamos a ti por Jesucristo nuestro Salvador. Oramos, Señor, que tú sanes a los enfermos. Y si alguno tiene pecados no confesados, que los confiese en este momento. Hermanos queridos, hermanas en la fe, confiésenle. Díganle, Señor, yo te confieso, este es mi pecado. Te lo confieso. Tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Y una vez, Señor, que nuestros hermanos han confesado sus pecados, entonces pon tu mano sanadora sobre sus cuerpos. Si alguno ha pecado, que confiese sus pecados. Y luego tú prometes traer sanidad, dar sanidad. Hazlo, Señor, conforme a tu gracia, a tu misericordia. Sana a aquellos hermanos que han estado enfermos porque su vida no ha estado a cuentas contigo. Y oramos, Señor, por aquellos que tienen una vida limpia, consagrada a ti, viven santamente, pero que están enfermos. De igual manera te rogamos que pongas tu mano sanadora sobre sus cuerpos, porque en la cruz tú llevaste nuestros pecados y también llevaste nuestras enfermedades. Y te pedimos, Señor, por aquellos que no tienen trabajo, para que tú les concedas un trabajo. A aquellos que están endeudados, para que pronto tengan una libertad financiera. Resuelve, Señor, los problemas dentro del hogar con humildad, que la pareja pueda dialogar, los padres y los hijos puedan dialogar, puedan decirse la verdad. Señor, que no le den lugar a la ira, porque la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Que siempre las parejas recuerden que es tu voluntad la reconciliación y nunca la separación, nunca el divorcio. Mantén, Señor, las parejas unidas. Manténnos, Señor, en nuestros matrimonios, para gloria tuya. Gracias por este tiempo de devoción, este tiempo de meditación bíblica y oración. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amada Iglesia del Señor, que Dios los bendiga y los guarde. Un abrazo para todos ustedes y que vivamos o sigamos viviendo con la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que Dios los bendiga grandemente. Esta es mi oración. Amén.